y agradezco de antemano a todos los presentes, que veo que Villamartín y Prado del Rey se unen a veces, y agradezco a Ateneo Cultural Almajar por esta iniciativa de traernos a la memoria y traernos al presente la gran obra de este hombre que era Diego Albresa. Es fuerte para mí porque, bueno, este espacio, como bien sabéis, lleva mi humilde nombre, ambicioso nombre, y cuando todo esto se ha movido y hay el abejorro que hay, cuando estamos todos hablando, me ha venido a la cabeza que quizás lo más fuerte, lo más impactante de Diego Albresa, aparte de su obra, era su ejemplar existencia. Era un hombre que, como Rilke, conocía la pobreza en el sentido amplio y rico de la palabra, valga la redundancia, conocía la soledad y conocía la muerte. Es un ejemplo total de superación personal a través de la poesía, a través de la palabra. Y me conmueve muchísimo que en este espacio pues se junten hoy tantas personas para traerlo a la vida y para recordarlo. Es lo único que creo que quería decir. Mucha emoción por esta recordatoria y que viva el arte siempre. Gracias. Buenas tardes, amigas, amigos. Yo quería improvisar unas palabras para presentar este acto, pero como tengo memoria pez, me he hecho una chuletita, porque eran muchas cosas, ¿no?, las que tenía que decir. Y dice así: como a Diego no le gustaría que esto fuera un mero acto institucional, no le agradeceré su presencia a doña Isabel Blanco Orellana, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Prado del Rey, por cedernos este espacio que lleva el nombre de nuestro artista José Hinojo, como tampoco agradeceré la asistencia de los diferentes presidentes y presidentas de las distintas asociaciones que pueden que se encuentren entre el público. Y por supuesto tampoco agradeceré al público local y al venido Allende del Cocorrón, más conocido como Julio Blanco. Y una vez no habiendo agradecido a nadie nada, podemos empezar. Bienvenidas, bienvenidos en nombre del Ateneo Cultural Almajar a este pequeño y humilde acto de homenaje a nuestro amigo Diego Albresa López, más conocido en los mundos literarios como Versú. Sabemos bien que a Diego este homenaje póstumo ni fu ni fa. Pero yo sé que agradecería el esfuerzo de sus amigos, pues como escribió en uno de sus artículos en el Villamartín Información, allá por el año 1998, benditos sean los muertos de los 4 amigos y medio que me quedan, porque esos 4 amigos y medio han conseguido que hasta yo, que me considero la persona más desgraciada de mi acera, me lo pase la más de bien. En fin, no llamaremos homenaje a este homenaje para que Diego, allá donde ande, pues no se cabre demasiado con nosotros. Digamos que esto es una reunión de amigos, de amigas, de amantes de la cultura, y que hablaremos, ya que estamos, de un tal Versú. Un tipo que, según él mismo, se denominaba como soy escritor porque escribo. Así era Diego, directo, claro, sincero, a veces demasiado. Desde el Ateneo Cultural Almajar hemos tenido la desfachatez de publicar un pequeño cuaderno con una selección de los poemas menos conocidos que estaban esparcidos por revistas literarias, periódicos u otros dormían en el sueño casi eterno en algún cajón de las amistades del poeta villamartinense. Que te quiten lo soñado, así lo hemos titulado, y lo vamos a presentar acto seguido. Nos hubiera gustado editar un libro ontológico con toda su obra, pero este Ateneo, como veis, es pequeñito y nuestros recursos económicos son limitados. Ojalá esto sirva de espoleta para que alguna institución pública o privada
Edite un libro donde quepa al completo toda la obra poética y la prosa de, a mi parecer, uno de los escritores más creativos y originales de la provincia. Tras la presentación del cuaderno, vamos a tener una pequeña mesa redonda, abierta al público, por supuesto, para contar historias curiosas y anécdotas. Ya sabemos que Diego era una persona que generaba, casi sin querer, este tipo de historias. Luego tendremos un breve recital poético en el que sus amigos y amigas darán lectura a algunos poemas del susodicho. Y concluiremos con las actuaciones musicales de Pablito Pérez y Noé Gómez, Villamartín, Prado del Rey y pobladores Culiblanco, los cuales también tuvieron la desfachatez de su tiempo de convertir en canciones algunos poemas de Versú. Mientras todo esto sucede, iremos proyectando, se supone, imágenes de Diego, de su portada, dedicatorias curiosas y casi todo lo que nos han ido cediendo sus amistades y familiares. A esto, a sus amigos, quiero darle las gracias por su implicación y por aguantar estoicamente, con paciencia casi divina, mis muchas llamadas, mensajes, audios, sobre todo audios, y molestias que le he causado a la mayoría de ellos. Todo para que este homenaje, esta reunión, salga bien. Y si algo sale mal o regular, nos adherimos a lo que Diego escribió en otro de sus artículos. Y con esto ya concluyo. Espero que las críticas me las digáis en la cara. Las bofetadas las repartí entre ambos cachetes. Y que las puñaladas me las deis en el pecho y no en la espalda. Y espero también que no me toméis por un presumido. Sé muy bien que soy chico y feo y que nunca escribiré un soneto. Tenemos una pequeña sorpresa, o una gran sorpresa, que me ha llegado esta misma mañana. Yo ya creía que no me iba a llegar, pero estas cosas pasan. Bueno, me llegó en realidad ayer de madrugada a la 1, pero bueno, por cuestiones tecnológicas, no sé por qué, el vídeo no había manera de bajarlo. En fin, al final, esta mañana nos dio tiempo y aquí lo tenéis. Bienvenidos a todos los presentes y gracias por estar aquí. Yo soy Francisca Alpresa López. Voy a hablar de Vesul. Mis sinceras palabras sobre Diego Alpresa López Vesul. Diego, además de una persona íntegra y entrañable, era un magnífico escritor. Era muy erudito, por lo que sabía muy bien cómo emplear las palabras. Jugaba con ellas, las manejaba a su antojo, ligaba las frases con un juego de palabras maravilloso. Era muy cáustico en alguna de sus composiciones, otras veces con una ironía y un doble sentido que rayaba lo canalla, muy sarcástico. Muchas de sus composiciones así lo confirman, al menos en mi humilde opinión. Creo que esa era su señal de identidad, la forma en la que él más le gustaba expresarse. Por otro lado, también era muy romántico. Su romanticismo, la mayoría de las veces, lo entendía de una manera muy obsesiva. Su excesiva obsesión por la mujer a la que amaba en cada momento le hacía ensalzar de una forma sorprendente a toda mujer de la que se enamoraba. El amor en cada situación de su vida hacía que les dedicara unos poemas, bien en verso, bien en prosa, sublimes a veces para ellas y otras no tan halagüeñas, para esos amores que después le decepcionaban. Pero siempre, y en todo caso, muy bien expresados sus sentimientos, con una riqueza impresionante en vocabulario, pues ya sabemos que Diego dominaba muy bien el lenguaje, tanto oral como escrito. Era muy inteligente e instruido. Yo le tenía mucho cariño porque crecimos juntos.
pero ya en la edad adulta nos vimos poco, porque he vivido muchos años en el extranjero. Sin embargo, lo redescubrí a través de sus libros y en realidad siempre hemos estado en contacto. Quiero tener un pequeño recuerdo hacia él a través de mi eterna amistad y reconocimiento. Gracias, Diego, por mostrarte siempre como eras, en cada palabra que salía de tu maravillosa mente. Hasta siempre. He elegido una poesía para recitarla que se llama Palabras inútiles reunidas. Esta poesía se la dedica mi hermano a mi madre. Y Palabras inútiles reunidas son las que Diego Alpresa López escribe y dedica con amor y gratitud a su madre, Rosario López Morales. Son inútiles, dichas o por escrito, pero tan poderosas y necesarias como las tormentas en el mar, que por su fuerza abrazan sin miedo todo lo que encuentran, generando poesía pura. Palabras inútiles reunidas a Rosario López Morales. Me dijeron y aprendí que las palabras apenas si sirven para construir aranas. Pero antes de que te vayas, quiero decirte que te quiero dar las gracias por tantas y tantas cosas que te debo. Gracias porque si el final es feo, es porque mientras duró fue bonito. Gracias por el nido portátil de tus brazos y por el nido caliente de tu cama, por la sauna de tu cuarto de baño y por la peluquería de tus tijeras, por la alta costura de tus manos, que zurcen, cortan o tejen un gorro de lana, por el jardín botánico de tu patio y por el observatorio astronómico de tu azotea, por tu cocina de hotel de 7 estrellas, por la confitería de tu imaginación y por la alquimia de tus guisos, por las urgencias de tu botiquín y por tu disfraz de enfermera, por la acupuntura de tus caricias y por la psiquiatría de tu locura, por haber sido una de las pocas que me quiso, por tu mal genio y por tu dulzura buena, por tus puñaladas dadas con la inconsciencia ilusa de los niños o dadas con la inocencia infusa de las mujeres, porque cuando fue preciso fuiste mi mamá y yo tu nene, y por haberme hecho padre, padre a mí que no tengo hijos. Yo sé que las palabras son inútiles, dichas o por escrito, y este catálogo inútil como las tormentas en el mar, pero quería decírtelo ahora que aún alientas, mamá. Bueno, espero que les haya gustado. Antes de irme quería darle las gracias a las personas que han hecho posible este homenaje para Diego. Muchas gracias a todos. Y hasta pronto. Bueno, y vamos a continuar después de este vídeo de Paqui con la presentación del cuaderno que hemos hecho con mucho cariño, con pocos medios, pero con mucha ayuda de sus amigos y de sus familiares. Para esto tenemos que llamar a Javier, que está por aquí, Javier Vidal, que ha hecho el epílogo, y Curro, bueno, voy a dejar con Curro porque él ha hecho el prólogo, así que entre el prologuista y el epilogista hemos hecho un café ahora. Para que te sientes algo. Guarda.
Hemos hecho una enterrona. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Y yo, retomando las últimas palabras de Paqui, pues también quisiera agradecer a todas las personas que han hecho posible este homenaje, este acto de cariño y de amistad con Diego, que no nos gustaría que fuera un acto triste, nos gustaría que fuera un acto lleno de sus anécdotas, de su alegría, de su picaresca, y que en ningún modo sea un acto triste. Gracias a Miguel Ángel, que ha sido el que ha llevado todo el tirón de contactar con todos vosotros los que habéis colaborado, y gracias a él hemos podido recopilar todo lo que tenemos allí en la vitrina, una serie de libros inéditos. Aquí también tenemos uno de Marijota, que se dedicaba, como sabéis, a regalar libros a sus amigos y amigas. Esto nos ha traído Marijota, que os lo agradecemos también. Este cuadernillo que os presentamos surgió la idea de que, ya que queríamos hacer una recordatoria de Diego, un pequeño homenaje, pues intentar recabar los poemas que pudiéramos seleccionar, que pudiéramos encontrar, y publicar un modesto cuadernillo para que todos los amigos que los quieran adquirir se lo puedan llevar por el módico precio de 3 euros y tener este recuerdo. O cuatro, no es 4. No sé cuánto está vendiendo. No sé, ¿verdad que no? ¿En otro? En 3, bueno. Estamos perdiendo tiempo. Somos tan modestos que estamos perdiendo un euro. Bueno. Y eso que Miguel Ángel ha sido... No, se lo he dicho yo. Ha sido la Sí, Isabel compró el primero y iba a 3 euros. Bueno, ahora no pasa nada. Cuando vayáis pasando... Bueno, pues yo fui un amigo de Diego desde el año 83-84, lo cuento en el prólogo. Quiero decir que también lo he maquetado yo, modestamente, he hecho lo mejor que he podido la maquetación, para que no tuviéramos que llevarlo a ningún sitio que nos costara dinero. Y recuerdo un poco de Diego, que en el año 83-84 vino aquí a Prado del Rey con un alemán que se llamaba Karl, y que venía buscando jóvenes poetas. En aquel tiempo yo era joven, de la tierra, con la idea de hacer una pequeña antología de poetas nobles de la tierra. A raíz de ahí yo conozco a Diego, cogemos una amistad muy grande, luego la antología no se hizo, el alemán luego un tiempo después se fue, y aquellos, los poemas que dimos cada uno, un cuadernillo cada uno escrito a máquina, se perdieron. Pero bueno, tuve la alegría y el enorme honor de conocer a Diego y hacerme amigo de él durante muchos años, siempre, hasta que falleció. Hemos sido muy buenos amigos. El cuadernillo tiene una serie de poemas, como bien ha dicho Miguel Ángel, que los hemos rescatado de las distintas revistas donde él publicaba, entre ellas Noticiero Pradense de aquí de Prado, que durante 10 o 15 años estuvo colaborando con nosotros con poemas. Luego ha habido también amigos y amigas de él que nos han facilitado algunos poemas inéditos, y otras revistas como la revista Zahar, el libro de Feria Villamartín, en fin, que hemos recopilado una cuarentena de poemas intentando que hubiera una cronología, desde los primeros poemas, allá por el 73, hasta los últimos que hemos podido conseguir. Como dice Miguel Ángel, ha hecho la presentación, yo el prólogo, y Javier Vidal ha hecho el epílogo, un epílogo totalmente emocionante, conmovedor, y me gustaría que nos hablara un poco, que Javier también de Diego y del epílogo, si los quieres leer, lo que tú quieras. Sí, bueno, lo voy a leer por explicar un poco el contexto. Bueno, primero agradecer al Ateneo Cultural Armajá, lo dicho en Facebook, la vergüenza que nos debería dar a todos los villamartinenses que hayan tenido que ser los amigos de Prado del Rey los que organicen esto. Y me emociona mucho pues estar aquí, es decir, digo, coño, debería estar Diego, coño, porque le hubiera encantado, que a él le hubiera encantado hacer protagonismo. Y en el vídeo cuento un poco cómo conocí a Diego, no sé si me estoy adelantando, conocí a Diego, nosotros hacíamos el pandemonio, empezó a mandarnos cosas, y yo me sentí muy identificado con Diego porque, bueno, yo no había salido del armario por entonces, y entonces pues era muy enamoradizo, y entonces pues se juntaban dos cosas ahí, porque yo me enamoraba pero no decía nada, me sentía totalmente identificado con Diego, con esa idealización de la mujer. Bueno, de la mujer en este caso mío, es distinto. Y quiero contar un poco el tema del epílogo, porque me dijo Miguel Ángel que escribiera el prólogo. Yo le escribí el prólogo al primer libro, que bueno, creo que el primero fue Andreología, al de que me quiten los soñados, y me pidió que le escribiera el prólogo. Yo me sentí muy honrado, y Miguel Ángel me dijo, escríbete un prólogo. Digo, pero yo creo que pega que sea lo de la Almajar,
y voy a escribir el epílogo. Este epílogo, la segunda parte la escribí el día que se estaba enterrando Diego, porque yo decía, voy a ir al entierro, yo no conozco a nadie, ¿a quién voy a saludar? Yo no está Diego. Y me quedé en mi casa y escribí esta segunda parte. Y la primera parte de este epílogo, pues lo escribí ya después. Y quiero señalar porque hay algunas cosas que se entiendan mejor. Yo estaba buscando casa en Villamartín y me dijo la de la inmobiliaria, pues mira, venga, hay una casa en la calle Lepanto. Y cuando fui a la casa de la calle Lepanto, pues digo, hostia, si esta es la casa de Diego que se está en venta. Y bueno, yo entré por no irme corriendo, pero vamos, me sentí era una emoción muy fuerte, ver allí los baffles todavía que él tenía, de la habitación esa donde había hecho tantos libros, donde había estado tanto, donde había penado sus amores imposibles. Y por eso lo leo. Sí. Me voy a poner la capa de que no. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Sí. Porque. Vale. El epílogo, la primera parte también está en verso y prosa, porque Diego escribía verso y prosa. Entonces, la primera parte. No pasa nada. Es que me ha dicho que No, suena como un... Bueno, perdón. Algo que no le ha gustado. Perdona, Javi. No, y que el epílogo está escrito en verso y en prosa. Lo que pasa es que la primera parte no le he dado al intro de vez en cuando para que parezca un verso, pero vamos, está en verso y habla de... Mari Carmen I me estaba hablando de su última parte, de la última parte de su vida, que yo creo que lo conocíamos, pues lo vamos a entender. Será porque aún me acompaña el incómodo recuerdo de tu casa vacía, los baffles sin alma, la tempestad de tu prosa, la incógnita de tu calma, la serena soledad de tu agonía. Será porque algún que otro día, sin venir a cuento, apareces de nuevo con tu mirada ya ausente, desengañado de nuevo de todo, pero aventurando versos y cosas. Será porque a veces todavía, cuando quiero expresar cómo me siento, se me viene a la cabeza alguna de tus virguerías, ideales para cuando se está descontento, cuando el sentimiento se desborda y forzosamente hay que achicar a paletadas el amor sin retorno, la decepción de la gente, incluso esa personal, intransferible y pasajera alegría. Será porque el mundo ya no es lo que era y uno se tiene que refugiar de vez en cuando en búnkeres de sonidos amables como China on Your Crazy Diamond de Pink Floyd o Day de The King. Y en ese refugio atómico estás tú y toda una época que atesoramos entre nuestras pertenencias inmateriales, preciosas y preciadísimas solo para nosotros mismos, pero que cotizan tan a la baja en el actual mercado de valores. En esa secreta isla del tesoro aún están como recién abiertos amigos que cambiaron tanto que es como si hubieran muerto o algo parecido. Y por ahí andas siempre, llegando con tu moto y con un papelito y un verso a estrenar, recién expulsado del tsunami de tu alma. ¿Será que este epílogo a modo de epitafio quizá no tiene sentido porque el tiempo todo lo trastoca y la locura juvenil se nos mezcla con la demencia senil, el pasado con el presente, el amigo con el desconocido, los muertos con los vivos? Será porque dicen que te has ido, pero algo me dice que andarás por aquí siempre, a través de estos escritos, entresacados de lo que escribiste y lo que nos contaste, entre lo soñado y lo vivido. Dicen por ahí que ha muerto Besul, ese tipo raro pero genial, ese eterno proyecto de amigos, el penúltimo Quijote en medio de un mundo de Sancho Panza, el eterno enamorado en un mundo de rollo de verano, la olla a presión de sentimiento y sensibilidad, en un mundo eminentemente práctico e insensible. El pronombre personal, tercera persona del singular, Diego, tan él. Ahora recuerdo con nostalgia su cuarto lleno de discos y de libros, donde confeccionaba a mano sus libros, donde penaba sus amores fallidos y pasaba poemas y prosa sus acertados brotes de ingenio. Ahora recuerdo con nostalgia la última vez que lo vi. Fuimos una tarde de verano a un charco perdido en mitad de la sierra. Conocedor como nadie de esos parajes, llevaba todo lo necesario, incluso una sandalia de goma, de las que yo me reía preguntándome qué clase de coronel tapioca se llevaría a la tierra semejante prenda. Para entonces Diego ya no era el mismo.
Se le notaba cansado, ensimismado, lacónico. Cuando llegamos al recóndito charco nos encontramos una pareja de jóvenes novios de postal con un niño chico. Habían metido un flotado enorme de plástico amarillo en medio del charco y nosotros nos quedamos un poco defraudados, como si hubieran violado aquel lugar sagrado para cualquier sartapeñasco y para los que visitábamos la sierra a tiempo atrás, como si la descubriéramos por primera vez. Aquello me confirmó que ya no queda nada sagrado en esta tierra y me imagino que Diego siguió intuyendo que su reino ya no era de este mundo, algo que venía sospechando desde hacía tiempo. Porque este reino es para los prácticos, para los listos, conquistadores, para los triunfadores, para los banales. Y probablemente Diego no era ninguna de esas cosas. O probablemente era todas esas cosas. Quizás en algún verso de un poema o en algún rincón de una vida que solo atisbó desde su permanente ensoñamiento. Lo mismo estoy siendo yo injusto trazando un perfil que no se ajusta a la realidad. Lo mismo me he inventado lo de la sandalia de goma. El pasado y el recuerdo son traicioneros y a veces es difícil distinguir lo que vivimos y lo que soñamos. En mis sueños yo recuerdo su ingenio, su singularidad, sus excentricidades tan lógicas, sus rarezas tan normales, sus copas de machaquito, su cigarrito de la risa, su cenicero ecológico y su osadía de ser tan él mismo. En mis sueños lo recordaré siempre como ese poeta maldito, como ese personaje original que sabría encanar en cada escrito, como ese proyecto de amigos sinceros, como ese sencillo y austero vividor, como ese bendito soñador. Al final, ¿qué más da? La vida se nos pasa, pero solo los sueños permanecen. Al final, ¿qué más da, Diego, que te quiten lo vivido? Que no se atrevan a quitarnos lo soñado. Muchas gracias, Javier, por tus bonitas palabras. Ya os dije que era un epílogo conmovedor. Ahora vamos a iniciar lo que es la mesa redonda. No es redonda, pero bueno, le llamamos mesa rectangular. Se me ha olvidado comentar antes, cuando presentamos el cuadernillo, que la portada del cuadernillo la ha hecho Juan Calvellito, de Villamartín, un gran artista único en su forma de dibujar y de vivir y de escribir también. Nos ha hecho la portada y también los carteles anunciadores. Así que también otro compañero amigo de Villamartín que ha colaborado con nosotros. Yo, para no demorarme mucho, bueno, los poemas van a venir después. Voy a leer un párrafo del prólogo, también para complementar un poco lo que ha dicho Javier en su epílogo. Jesús escribió mucha poesía y prosa durante los años 80, 90 y comienzos de los 2000. Él escribía como hablaba y hablaba como escribía, cosa muy poco común en los poetas o escritores. Sus escritos suelen ser directos, mordaces, irónicos, pasionales, jugando mucho con las palabras, su fonética y sus diferentes significados. Le encantaba jugar con la conjugación de los verbos y retorcerlos hasta que parecieran auténticos trabalenguas. A menudo solía utilizar los sinónimos y antónimos para expresar algún estado de ánimo o algún sentimiento que podía significar una cosa o la contraria. Diego Alpresa consiguió tener un estilo propio que lo diferenciaba y lo hacía tan especial, diciendo y escribiendo siempre lo que pensaba y lo que sentía, sin atender nunca a lo políticamente correcto, aunque ello pudiera causarle algún que otro problema, como así fue, enemistades e incomprensión. Podríamos decir que su poesía es como una gran metáfora en la que él refleja gran parte de su propia vida, sus tristezas y anhelos, sus pocas alegrías y sus muchas frustraciones. En cuanto a su obra literaria, como dije antes, Jesús publicó 3 libros consecutivos, a cuyas presentaciones tuve la suerte de asistir. Que me quite lo soñado, 1996, te lo diré más claro para que no me entiendas, 1997, y otra cosa, 1998. Además también tenía otros libros inéditos que él mismo había encuadernado, Ahora Septiembre, Historias de Amor, Los Singles y algunos más, que solía encuadernar para regalarlo a sus amigos. Como he dicho antes, esto es una prueba de su amiga Marijota, que le regaló un gran libro. Entonces, ojalá algún día pudiéramos tener, como ha hecho Miguel Ángel, la oportunidad y la financiación para poder hacer algo un poco más, no más decente, porque esto es muy decente, más amplio, digamos. Así que ahora vamos a comenzar la mesa redonda. Vamos a llamar a Fran Moreno, que está aquí con nosotros, y Paco
Paco. Que no jugaba al apellido. Reguera, coño. No tires del campo. ¿Quién quiere empezar? Nos van a contar un poco... Porque al final yo soy... Queremos contar anécdotas y cosas graciosas de Diego, no entrar en que no nos pongamos tristes y nada. Yo vengo aquí a hablar de mi libro. ¿Yo para qué vengo aquí? Hablar de mi libro. Bueno, yo, es que claro, los últimos serán los primeros, es verdad, pues yo soy el último gran mejor amigo de Diego, como quien dice. Pues yo soy 22 años más joven que él, lo conozco de siempre, él ha vivido siempre alrededor de donde yo vivía. De pequeñito en el bar del hermano, mira, ayer hablando con mi padre, porque le pregunté, no sabía dónde había nacido Diego. Y digo, papá, Diego Arpresa, ¿dónde nació? Encima del bar el bar del hermano, yo vivía arriba antes, la familia. Y me dijo que sí. Y entonces recordé anoche, ya a las cerca de las 2 de la mañana, digo, yo he visto la moto de Diego, la que tenía antigua, tiene una motillo muy chiquitilla, ¿Un Pepino? Sí, un Pepino, ¿alguien sabe el modelo que tenía Diego el primero? Luisa la tiene, la moto. Esa es. Bueno, ándale, andará, Diego ya sabemos, bueno. Y anoche me acordé, digo, claro, yo he visto la moto de Diego, que yo a Diego siempre lo he ubicado. No, él dejó de trabajar en el bar con el hermano antes de que yo ya tuviera un poquillo de uso de razón. Ahora, hace 10 años, pues yo tengo uso de razón de hace poco, por eso Diego estaba conmigo. A Diego ya, bueno, empecé a tratarlo más con 16 años, en un recital que se organizó por el Ayuntamiento de Villamartín. Acudieron también Tomás Mielke y algunos amigos, unos poetas de la sierra, y ahí nos conocimos un poquito más porque nos teníamos ubicados. Yo creo que le pegué un balonazo alguna vez cuando pasó, porque luego me fui a vivir a su calle, para que no se me perdiera de vista. Me fui a vivir a la calle Lepanto y lo veía pasar con la moto. Yo seguí jugando al balón muchas veces y alguna vez he intentado pegar, y no sé, tío, el feo ese le pego yo con la pelota. Luego me pegó la misma con alguna pelota. ¿Qué voy a decir de Diego? Que yo lo que puedo decir lo mismo que han dicho los demás. Lo que pasa es que, bueno, yo sí me encontré a un Diego más de vuelta de la vida, digo yo. Yo con Diego empecé a tratarlo mucho más con 26, 27 años. Alguna vez incluso compartimos un amor, ya ves, Diego, que era mucho mayor que yo, y compartimos amores, no mujeres. Mujeres no, la mujer me la quedé yo. Pero ni me lo tuvo en cuenta, ni yo tampoco se lo tuve en cuenta él, ¿sabes? Digo, macho. Y Diego era muy enamoradizo, sí. Como todo el mundo, claro. Pasa que vivía su amor el amor a su manera y lo vivía. Hay personas que un pinchazo, para eso es un mundo y otro no, por lo mismo. Que me acuerdo mucho de cuando venía por mí con la motillo a buscar a mi casa. Yo pasaba mucho tiempo viviendo fuera de España, he ido, venido, he trabajado en diferentes zonas y lo veía poco y lo veía mucho, porque durante 3 años estuvimos prácticamente todos los días, íbamos a ver películas, hicimos un curso de cine, que no está aquí Kiko, ¿no? No está Kiko. Ha mandado un vídeo, pero no está. No meto el curso con Kiko, la que hicimos. Contigo fuimos a... ¿Tú viniste a Sevilla el día que hizo Kiko lo de la mosca? Cometió Kiko el error, que a Diego no se le podía preguntar. Si no quería llevarte un zasca, mejor no le pregunté, ¿sabes? Y claro, había muchos poetas, artistas en sus ámbitos que le preguntaban qué tal le parecía su obra, y era mejor preguntarle a veces porque te decía la verdad y te dejaba un poquillo con la cara partida. Yo, como lo conocía, pues no le preguntaba, ya sabía lo que me preguntaba. Nada, que a Vidal, que las zapatillas por allí tienen que andar por su casa, porque yo se las he visto muchas veces. Eso no se me va a quitar a mí de la cara. Digo, ¿dónde vas con esas zapatillas de los años de la posguerra? Las zapatillas que hemos tenido todos de chicos, bueno, todos, yo no sé aquí si gente, yo ya voy para medio también. Las zapatillas estas típicas de zagalillo transparente, eran las mismas, ¿eh? No, pero que antes las hacían buenas, porque ahora no te duran ese plástico y sus cartoncitas de rayas. Qué tío, yo le decía a Diego, tienes un cuerpo escupido por los dioses. Le digo, Paco, que el tuyo se ha hartado, esa noche no trabaja. Y se reía. Conmigo tenía una relación especial porque yo también soy un poquito especialista, digo las cosas a la cara.
A veces digo más de lo que debería, la verdad, Paco. Y hay que tener cuidado con las personas que somos medio sinceros. Nada, que se le echa de menos, mucho, pues ya dije en el vídeo que nadie me obligó a hacer, ¿no? Pero eso porque quise. Diego se le echaba de menos estando en vida, porque Diego no sabía nunca si iba a venir, si no iba a venir, si iba a estar, si no estaba, porque hablamos de él siempre y seguiremos hablando. Yo lo he hecho mucho en falta. Han sido muchas noches, muchos chocolatitos, me tiene siempre un chocolatito allí puesto. Él decía que uno no, dos, porque uno te come un chocolate, ¿no? Una tabletita o un bombón, dos. Eso te iba a preguntar, ¿de qué estamos hablando? También de vez en cuando, porque es que he visto, yo no me he dado cuenta, macho. Él le llamaba lentejitas. Hasta ahora lo he visto por ahí. Diego era su botellita de whisky. Machaquito, como macho. Aquí, Si os cuento una cosa, la hierbita también, pero la hierba le venía muy bien en su última etapa, ¿no? Porque lo apalancaba también un poquito y no bebía tanto. Yo el tiempo que más ha pegado estuve a él, ¿no? 3 o 4 años me ha pegado yo a él. Sí que es verdad que intentó quitarse de la bebida, más o menos, casi se quitó del tabaco. Pero Diego, al ser tan inteligente, sabe muy bien lo que quería, porque Diego lo que ya, los 15 últimos años de su vida, ya lo que hablaba mucho, por lo menos con la gente que tenía más aprecio y más confianza, era de quitarse de que ya sobraba, de que él había terminado de escribir ya. Yo digo, escribe. Y sé, y tengo constancia porque lo he visto, de que sus poemas, sus escritos últimos, para mí son los mejores y creo que se han perdido. Se ha intentado buscar, había gente que informático, porque su ordenador tenía clave y nadie puede acceder a ella. Supongo que si hay alguien aquí que era un hacker, no hay hacker. Allí he visto uno con cara de hacker, no voy a decir que no. Y también tenía mucho texto, porque tenía 2 libretos ya escritos, que digo, públicalo, Diego. No, yo ya he terminado, ya escribí este de los más jóvenes, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, yo ya he conocido a la gente que tenía que conocer, yo ya... Claro, ¿qué vas a hacer contra eso? No es una persona inteligente, no le puede decir... Entonces lo he respetado yo mucho. Igual que sus últimos años, porque yo las últimas 2 veces que vi a Diego me quedé... que no lo quiero ni recordar. La última estaba medianamente bien, subí con la motillo, y yo hablando con un grupo de niños, porque yo trabajo con niños también mucho, y me acerqué a saludarlo y me dijo, Francisco, sigue hablando con los niños porque yo no te voy a hacer más caso que ellos. Y yo, siendo Francisco también, como él sabía, le dije, bueno Diego, pues tienes razón. Y ahí se quedó. Me lo tocó otra vez en una tienda, la tienda del Vicky, y no me quise acercar a saludarlo, ya estaba bastante desfavorecido, tenía bastante mala carilla y la salud se le veía que la tenía bastante tocada. Y a ver, estoy contando esto, es triste, pero bueno, que Diego era así también, Diego era triste y Diego fue el que se empeñó en quitarse más años de vida, quitarse de amigos, buena gente de encima, porque claro, la buena gente que te va a decir, cuídate, haz esto, haz lo otro. Una persona que no tiene ya ganas de hacerlo, pues intenta quitarse de encima lo positivo, en verdad. Aunque bueno, lo llevaría con él, supongo, siempre, bueno, tiene buena memoria. Y bueno, no sé qué más decir de él. Sí que tengo muchas anécdotas y algunas que no se pueden contar. Noches de verlo, de quedar con él y no poder quedar con él porque no estaba, no tenía, no tengo ganas, venía también del bar, pues nada, los otros días será. Noche de llamarme, una noche me llamó el tío y digo, pero si yo no le hago caso al teléfono, están enfadadísimos. Hay que ver, anoche me puse malo a las 3 de la mañana, yo escribía detrás, una época detrás suya, y no me cogiste el teléfono. Digo, pero a veces que te vas a poner malo, picha. Sus cosas, al día siguiente estábamos otra vez tomándonos algo, pero... Y bueno, y por contar lo que no vais a entender ninguno, pero lo tengo que contar porque es una experiencia extra normal, extra paranormal. Gracias a los más chaquitos, descubrí una teoría científica bastante interesante que, sí, no lo voy a decir cuál, el que me queda preguntado diga luego. Y es que, claro, me tomé dos
dos chupitos de machaquito sin haber comido nada con él. Él estaba acostumbrado, yo no me marcó. Me fui a mi casa luego muy contento, pero cuando llegué a la cama, amigo, eso era un remolino. ¡Voilà! Y tú para el mismo sitio. Y yo, venga, pero vuelvo para el otro. Ni va. La única vez que yo he faltado, que no he faltado, fue el trabajo, que me he ido del trabajo, porque estaba melancólico. Más alcohólico que melan. Y bueno, ahí hace poco estuve leyendo unas teorías bastante interesantes sobre el movimiento del universo y recordé a Diego, porque justo en ese momento sentí una de las cosas que la persona este científico que habla sobre este descubrimiento, el giro del universo. Y si alguien me pregunta, luego se va a quedar con manos en la... vamos a echarse las manos a la cabeza diciendo, coño, ¿esto qué es? Pues todo gracias a Diego. Así que un aplauso para él porque... Diego la hizo aquí en Prado de Rey, en Poesía de una noche de verano, en la Academia de Corneza. La última fue en el 2011. En 3 ocasiones creo que lo trajiste. Las 3 últimas, los últimos recitales los hice con... La primera vez lo invitamos, no sabíamos muy bien si iba a aparecer, si no iba a aparecer. Al final apareció y lo primero que me dijo, ¿tú eres Miguel Ángel? Digo, sí. Y me dice, necesito gasolina. Se fue a por nieve y le dijo, ponme un whisky y una cerveza. ¿Y tú? ¿Tú no sabías que era gasolina? Entonces, bueno, te llega Diego también. Y tenemos también a nuestro amigo Paco, que nos va a contar también su historia. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Yo conocí a Diego, bueno, tengo que decir un par de cosas sobre las chanclas, esas famosas que tú has hablado. Eso le llamábamos las chanclas modelo Garganta Verde. Porque cuando íbamos a la Garganta Verde nos poníamos esas chanclas que eran mucho más cómodas que unos deportes normales, unas botas, porque cruzábamos la Garganta Verde que teníamos que coger las cuerdas cuando los santapeñacos y tal, y también con el tema del machaquito, pues muchas noches me acuerdo en el Échate para allá que nosotros llamábamos y nos abrían la puerta cuando decíamos gente de paz, y nos abrían la puerta y Manolo me decía, tú eres transportes comerciales, no comes porque yo no ganaba ahí nada, pero tenía que llevar a Diego a su casa en una de sus borracheras. Yo era mucho más joven, es cierto, porque yo tenía como 10 años menos que él, pero nos conocíamos desde... Bueno, qué decir, yo voy a hablar más de la persona que del poeta, ¿no? O del escritor, porque para eso están aquí los poetas, los escritores y demás, ¿no? Aunque no podemos distinguir a una cosa de la otra, porque era la misma persona al fin y al cabo, ¿no? Recuerdo, pues ya te digo, esas maravillosas excursiones que hacíamos, que no terminábamos una cuando ya estábamos planteando la siguiente. Y nos encantaba hacer autostop. Porque nos recogía pues, desde un albañil, un médico, un sevillano que venía a pasar el fin de semana en la sierra, y aparecíamos por Benamahoma, por Benaocao, por Villavenga o por cualquier sitio, ¿no? Siempre teníamos algo que ir, alguna curiosidad, bien por él, bien por otro. Ahí están nuestros amigos Antonio, Pepe, bueno, tanta gente, y aquella gente de Dos Hermanos que teníamos. Íbamos a hacer proyecciones de diapositivas, porque en aquellos tiempos nosotros hacíamos muchas diapositivas, lo mismo las divulgábamos en centros educativos, en centros de mayores, o en un PA, en Dos Hermanas, yo qué sé, en cualquier sitio, ¿no? En cierta manera, bueno, de hecho, nuestro servicio, bueno, nos llamaron para hacer excursiones en centros por parte de colegios y demás, ¿no? Porque los saltapeñascos realmente yo creo que pagaron mucho, incluso hicimos excursiones con personas mayores, que en ese sentido no íbamos a ir lógicamente a ver una cueva ni nada, pero hacíamos una ruta, íbamos de pueblo en pueblo, ¿no? Y también dábamos libertad, no como ahora los viajes del incenso, ¿no? Que van allí, nos ponen, y bueno, hasta ahora tienes que estar aquí. Bueno, nosotros le dábamos un poco más de margen, y el que quería pues iba, pero bueno, se trataba
acaba de, bueno, aquí estaba aprendiendo fotos, mira, aquí este que estoy viendo, que ¿Eres tú? sí, bueno. Esto está en mi 4L, mi Renault 4, tropical, bueno, estas son fotos que, en fin. Luego, ya te digo, Diego, como estamos hablando de una persona muy sensible, Diego era una persona muy tímida. Yo recuerdo cuando los santapeñascos, que nos fuimos al Canal Sur, por ejemplo, ¿no? Fuimos a Tal Como Somos, ¿te acuerdas de aquel maravilloso programa con Tate Montoya? Bueno, pues Diego, tienes que ir tú, que tú eres el santapeñasco. No, ven tú. Yo tenía 22 años, 22 años, pues me mandó a mí. Diego no era capaz de ir. O no tenía... No quería, no, pero yo creo que era eso. Yo creo que la timidez era lo que más le podía a él, ¿no? Luego, no sé qué decirte, cuando nosotros nos reuníamos en su casa, se habla aquí de su discoteca, de su biblioteca, pues eso era una cosa maravillosa, porque recuerdo que muy poca gente dejaba que tocara, ¿no? su tocadisco, su pick-up. Wow, y es verdad, porque todo el mundo no sabe poner un disco, y más ahora es muy fácil poner un botón y tal, pero Diego tenía perfectamente organizado miles de vinilos por orden alfabético, y allí lo mismo escuchábamos a Marisol. Sí, bueno, Gracias por tu ojo. Gracias por tu ojo. Bueno, Victoria también. Sí, bueno, mira, este ojo precisamente es mi ojo. El segundo trabajo de Diego, que le dice, yo quiero sacar y compró para ellos un anillo de distensión. Teníamos unas ventas P30 tal, con un trípode, y allí bajo su limonero, un limonero en su casa, pues yo recuerdo que como este micro, pues mi ojo estaba así, como a esta distancia, más o menos. Sí, espérate, hicimos varias pruebas y salió esta foto que luego el público bueno, en la portada del libro, te lo diré más claro para que no lo entiendan. Luego me lo dedicó, me dijo, es la primera vez que le saco un ojo a alguien y no me pega por ello, ni me denuncia, no sé qué, no, son las cosas que tenía de él. Me encantaban las palabras que utilizaba o las palabras que... Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando un niño estaba rompiendo un árbol o tirando, y dice, niño, ¿a ti te gustaría que viniera un árbol y te tirara de los pelos? Por ejemplo, ¿no? O teníamos unas palabras que se inventaban, ¿no? Recuerdo esa palabra biodesagradable. Vaya palabra. ¿Por qué? Porque mi padre me educó en que no había que tirar nada de la naturaleza, pero ni un plátano ni una naranja. Pero decía, es que la gente se confunde, a lo mejor ve una cáscara de eso se va a degradar, pero es muy desagradable verlo ahí. Entonces Diego nos decía, pues aquí, bueno, mi padre me decía, esconderémoslo debajo del arbusto o lo que sea, o enterrémoslo, pero Diego decía, como lo ve ahí, eso es muy desagradable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, anécdotas como esa, ya te digo, nosotros íbamos los santapeñascos, por eso yo quiero hablar más de la persona y de esas maravillosas excursiones que a él le encantaba. Hubo un tiempo en el que, como he dicho, ya estamos planteando la siguiente, pues alguien le había hablado de unos árboles fósiles que hay no sé dónde, vete tú a saber dónde estaban aquellos, y hacíamos como decía, le encantaba eso de tirarnos por las piedras allí como racheando por un canchá, o el día que fuimos a desempollatar. ¿Sabéis la palabra desempollatar? Conocimos a un pastor que estaba allí en la sierra de Grazalema, en el Goyar, José María, al lado de Bartolo. Y bueno, dice, tengo empollatada allí unas ovejas, y era un fin de semana antes creo que era el domingo del Ramos. Claro, como luego venía la fiesta, jueves, viernes, ¿no? La fiesta le dijimos, nosotros vamos contigo, vamos a desempollatarte la oveja. No, pues este hombre se quedó así como un poco flipado. Decía, no me lo creo. Bueno, total, y llegó el jueves y allí estábamos nosotros, con cuerda, llevamos arneses, llevamos cuerda, los santapeñascos, vamos, más puros y más...
El hombre se quedó alucinado con nosotros. Bueno, pues nosotros llegamos en el Torreón, que subía a la Sierra del Pinar, y es verdad, es un pollato, digamos, y allí las ovejas se meten buscando verde, buscando algo que comer, y luego las ovejas son muy torpes, muy miedizas, miedo, y luego no pueden salir, se quedan allí, con el miedo les puede más, y allí mueren. Ya no tienen ni agua. Bueno, pues nosotros llegamos, tiramos las cuerdas, soltamos allí, nos metimos allí algunos de nosotros y fue muy fácil porque al nosotros obligarles las ovejas ya salieron. Bueno, pues este hombre ya estuvo encantado con nosotros, ya hizo una amistad. Le sacamos 4 o 5 ovejas que tenían empollatadas, ¿no? En fin, ya podría estar aquí contando 20.000 historias, 20.000 anécdotas. Luego volvíamos, siempre parábamos en Prado del Rey, por supuesto en el Tauro, en la taberna irlandesa, en el Rocío, en el psiquiátrico. Mira, esta por ejemplo, esto seguramente sería después de haber parado por aquí, esto es en el Trópico, en el Trópico también. Era un bar que para nosotros, allí venía la gente que normalmente estaba estudiando fuera, cuando venía el fin de semana, pues la gente joven, pero que tenía alguna inquietud. Allí siempre había una música, siempre había un porro de marihuana, también hay que decirlo. Eran los tiempos. Y bueno, de marihuana en aquel tiempo, ¿no? De así, de marihuana poca. Mira, esto en el Rocío, ahí está Diego Reina, esto en el Rocío, aquí en Prado del Rey, y en Ronda alguna vez pusimos, esto en el Burladero, en Villamartín, con una compañera que es de Prado, de la Inés y tal. Bueno, pues ya te digo, yo podría estar aquí hablando montones de anécdotas, luego en casa de Diego, en su discoteca. Yo también, es verdad que mucha gente coincide en que Diego era un personaje como un poco reacio, que era antipático, que era... Yo no tenía problema porque o él me llamaba a mí y me decía, ¿estás visitable? Y yo cuando lo llamaba también le decía, ¿estás visitable? Y entonces iba, no iba a visitarlo. Y no nos complicábamos la vida, claro. Y es verdad que también tuvimos una enemistad últimamente porque a raíz de algo que él dijo y en los periódicos me puso, bueno, pues hay que matar, no sé qué, porque yo me metí un poco en política, yo me metí un poco para la izquierda, tal, y bueno, cuando estaba con su Benítez y tal, y entonces tuvimos como una especie de enemigo. Mira, ahí está María, esta foto, estaba en Caño Santo, bueno, y entonces yo le llegué a decir fanfarrón, y eso le cayó a él muy mal. Le cayó muy mal, y yo le llamaba fanfarrón. Yo voy a contar lo que viene en el artículo. A veces la memoria no falla, pero como yo me he buceado por la hemeroteca de Martín, hay un artículo que habla, no dice quién eres tú, por supuesto, pero como tú me lo contaste, sé quién eres tú, entonces lo voy a contar. Y es que resulta que Diego, hablando con los amigos, decía, hay que ver, ese día se vino arriba, dice, hay que ver que todas vuestras mujeres y vuestras novias me están tirando a mí los tejos. Y alguien que estaba aquí, digamos, esto era un fanfarrón. Y de ahí viene la enemistad. Esto lo cuenta en un artículo. Por supuesto. Y también hay una historia por ahí, una historia que yo le conté, que el último sueño de Timothy Hare. Ahí aparece también, claro, y eso se basa en una historia. Bueno, a nosotros nos han ocurrido tantas anécdotas, tantas cosas, y yo me siento identificado en tantas cosas y en tantas historias que él escribió. Y yo creo, ya te digo, él retomó un poco la escritura, porque él escribía desde pequeñito, de aquello más de Margarita y demás, ¿no? Pero cuando empezamos con los sartapeñascos, Pepe también, que anda por ahí, Pepe Anillo y bueno, mucha gente, pues hacíamos como un diario, una especie de diario de aquellas excursiones que hacíamos. Y ahí es donde viene aquella crítica. Digo, ¿cuándo vas a escribir algo, tío? Que por ahí hay cosas muchísimo peores.
Y de hecho eso aparece, además de hecho, en el primer libro o el primer cuaderno de poemas que él escribió, él me lo dedicó, me dijo, ¿y tú cuándo vas a escribir 108 libros? Lo tengo dedicado, que lo tengo por ahí. Bueno, total. Bueno, no me quiero extender más porque ya creo que estoy bien. Además, estas personas tendrán que volver a vivir. Muchísimas gracias.